Ahí está. Ahí está. Su tema es tratamiento médico del bocio unimultinodular que dicen las guías. Bueno, y ahora tenés que compartir. Bueno, ahora, esperen, ¿cómo se comparte? A ver. Con el botón verde abajo. Botón verde de abajo. A ver. Cerralo ahí. Espérate, cierra acá. A ver si... No, no hay ningún. Espérate que no vemos ningún botón verde aquí abajo. En la pantalla Hay de que poner una Zoom, ¿sí? presentación. A ver. Dice compartir pantalla o share screen. Depende No. si tienen en inglés. A ver, espérate acá. Ahí está. Bueno, a ver. Está saliendo para Yo vos. estoy abriendo el pendrive, pero que acabo de poner, pero no veo dónde está para compartir. A ver, chicas. Chicas. Ahí te mando una foto por WhatsApp. Vale. A ver, ahí ya abriste. Pero si no comparto, Creo que tenés que volver al Zoom. a ver. Ahora estás ahí, volver al Zoom. Ahí, y ahí. Ahí está. Ahora sí. Ahí. Y ahora. Y ahora tenés que hablar, Acá. abrir acá. Acá. Ah, está bien, directamente. Ahí. Genial, ahí está cargando. Ahí. Sí. Ya está. Bueno. La copita. Ahí. Ah, Sí. Ahí. ahí está. Bueno. Wow, muy bien. Bueno, siguiendo con este curso que un poquito fue, probablemente lo hayan dicho al comienzo de que se comenzó a dar este curso. Este curso se inició hace muchísimos años por el profesor doctor Hugo Nieposnice, nuestro jefe en el Hospital de Clínicas. La gente mayor, la gente más grande que lo conoció, sabe que fue un padre de la tiroideología acá en la Argentina, con mucha repercusión también fuera del país. Y bueno, tenemos mucho que agradecer porque él hizo verdaderos y grandes trabajos de investigación. Era un básico y clínico que realmente nos dio mucha pena su partida tan joven. Pasando ya a este próximo tema, a ver si puedo, es el tema que nos... ¿Con las flechas intentaste? Ahí está, sí, no lo encontraba. Bueno, vamos a hablar de lo que sería enfermedad nodular benigna en el 2024, de los tratamientos que contamos, y para ello un poco el objetivo de esta charla es optimizar un poco el tratamiento más adecuado para nuestros pacientes según la edad, según el tamaño, la localización y esa es la funcionalidad de los nódulos. Ver cómo seguimos a los nódulos tiroideos benignos, que bueno, en esa parte no sé si Fernando ya dio alguna pantallazo y qué tratamientos podemos ofrecerles a nuestros pacientes. Pensando en eso, un poco, ¿cuál sería el objetivo del tratamiento que nosotros vamos a ofrecerle a nuestro paciente con un bocio nodular benigno, ya sea por punción o, bueno, con características ecográficas de benignidad? Y lo primero que vamos a evaluar es la funcionalidad de ese nódulo. Entonces, uno de los objetivos de tratamiento va a ser si ese paciente tiene un hipotiroidismo, ya sea clínico o subclínico, se lo va a tratar con hormona tiroidea en un tratamiento sustitutivo de reemplazo, no supresivo, como ya lo mencionó la doctora Beleira. Y por el otro extremo, el paciente que con un hipertiroidismo, ya sea clínico o subclínico, probablemente también lo vamos a tratar, el clínico sin lugar a dudas, y el subclínico ya veremos en qué situaciones deberá ser tratado. Las opciones terapéuticas en este caso son mayores porque vamos a tener la terapia con con antitiroideos o bien con yodo radiactivo o bien la cirugía. Y va a depender también mucho de
las características y el tamaño del bocio nodular que tiene ese paciente. Acá tenemos más posibilidades terapéuticas, como son no solamente la ablación quirúrgica, sino también por otros métodos más modernos o de más evolución, la ablación por radiofrecuencia, por láser, microwave o AIFU, que están bastante digamos, en boga o haciendo sus primeras experiencias en nuestro país, mientras que en otros lugares ya tienen suficiente experiencia en el tema, sobre todo con la radiofrecuencia. Entonces, en base, en base a eso, vemos que, ya está. Bueno, esto se corrió todo, no sé qué pasó, es un lío, pero bueno, esto es un poco para mostrar en base a las guías de la ATA del 2015, cómo se catalogaron los pacientes en el seguimiento, que de acuerdo a las características ecográficas, y así, ya creo que algo de esto habló Fernando, los pacientes se clasificaron de acuerdo a esas características en alto riesgo, y estos pacientes iban a ser nuevamente repunzados. Riesgo bajo son pacientes que ecográficamente, como ya mencionó la doctora Arce, las características no daban y por ese mismo motivo iban a tener digamos, un seguimiento a largo plazo con ecografía solamente en un tiempo mucho más prolongado, y por supuesto los de riesgo intermedio bajo, que es aquellos pacientes que indudablemente también las características ecográficas no daban para hacer una punción inmediata, y sin embargo, si había alguna características de crecimiento de esos nódulos que sobrepasaran un tamaño de 50% del volumen o un 20% de más de 2 diámetros, iban muchos de ellos en base a características ecográficas de bajo riesgo, ir a la observación, o bien en otro de los casos ir a una nueva punción, repunción, y en esta situación, si volvía a dar una categoría de benignidad, el paciente, muchos consideraban que podía dejar de observarlo máxime con características de bajo riesgo. En base a esto es que también es importante conocer, sobre todo por este tema del crecimiento de estos nódulos, que en este estudio de la historia natural de los nódulos de Durante, vemos cómo en un porcentaje importante de nódulos, que eran cerca de 1.600 en 1.000 pacientes, vieron que la evolución natural seguido a 5 años, un porcentaje muy importante, casi un 76% de esos nódulos permanecían estables, pero un porcentaje disminuía espontáneamente de tamaño, mientras que había otro porcentaje que espontáneamente también aumentaba, y ellos encontraron solamente cáncer en un 0,3%. O sea que indudablemente que los nódulos van a crecer, y sobre todo este crecimiento va a ser mucho más, más frecuente o más común en la gente de menor edad. No así en la gente grande, donde generalmente se mantienen mucho más estables. Entonces, vemos que también en las guías de la ATA se habló de aquellos nódulos que íbamos a hacer un seguimiento donde no teníamos, por las características ecográficas, criterios para hacerle la punción al paciente, como eran aquellos nódulos menores de 1 centímetro, que fueran espongiformes, como ya se habló, que fueran de componente puramente quístico, o que, dadas las características ecográficas, no representaban condiciones necesarias por su tamaño menor al centímetro a ser punzados. Y acá también entra a tallar la ecografía en base a que cuando son de características de alto riesgo en estos pacientes, hay que observarlos ecográficamente y en todo caso hacer una ecografía en tiempo más precoz, a los 6 o 12 meses, y llegado el caso, si es necesario, hacer una nueva punción. Lo mismo pasa en los de mediano riesgo. Disculpen que está todo corrido, no sé por qué motivo,
Pero bueno, los de mediano riesgo y los de muy bajo riesgo, donde se prolonga la ecografía a un tiempo más tardío para hacer su evaluación. Y por supuesto, si aparecen características ecográficas de sospecha, van a ir a una repunción o a una primera punción. Entonces, en base a esto, las guías de la ETA que sacaron en el año 23, ellos ponen como un algoritmo que es interesante y lindo, donde todos los nódulos tiroideos que no tienen indicación de punción por los motivos que ya mencionamos, o que son citológicamente benignos o por estudio molecular, la guía ecográfica o en el seguimiento, la presencia de características ecográficas de alta sospecha llevan a que ese paciente, si bien no es necesaria una punción en forma inmediata, pero sí repetirla dentro del lapso de los 6 a 12 meses. Sobre todo si en esas, digamos, características de alto riesgo nosotros vemos que aparecen señales o signos muy importantes, como son ganglios concomitantes o que están muy cerca del borde posterior, que puedan estar en contacto con el laringio recurrente o con la tráquea, esos pacientes son pasibles más de una repunción más inmediata. Y aquellos pacientes de riesgo bajo o intermedio, lo mismo, repetir la ecografía en un lapso de los 12 a 24 meses, y si son de muy bajo riesgo o sospecha, solamente hacer el examen ecográfico y evaluarlo cada más de 24 meses si son menores del centímetro. Lo mismo pasa con aquellos nódulos que son mayores de 1 centímetro, pero que tienen características ecográficas de alto riesgo, ellos se considera repetir la punción dentro de los 12 meses. Ahora bien, si no hay cambios en estos nódulos durante este lapso, durante este tiempo, se considera la evaluación, y si hubiera un crecimiento importante o que asumieran esos nódulos nuevas características ecográficas distintivas de malignidad, en esos casos repetir la punción. Y ellos consideran que después, si vuelve a dar una punción negativa, luego de 2 punciones negativas, ellos consideran no volver a repetir la biopsia. Y por supuesto que si al paciente durante esta evolución o este seguimiento aparecieran síntomas compresivos, en ese caso considerar el tratamiento o quirúrgico o la ablación termal o el yodo radiactivo, y por supuesto también evaluar si en el seguimiento de estos nódulos que eran benignos, eutiroideos, asintomáticos, alteran su funcionamiento como para recibir un tratamiento. Siguiendo el hilo de las funciones, vemos acá un trabajo que, si bien es un trabajo si me tapa acá no puedo ver del año, que es un trabajo bastante, creo que del 2005, previo a la era del Bethesda, de un grupo del Hospital Álvarez, que ellos se preguntan si es necesario o tiene criterios repetir la punción. Y ellos vieron en nódulos, por supuesto, benignos, donde tienen más de 1 o 2 punciones benignas, si es necesario repetir la punción, y ellos encuentran en un porcentaje bajo de pacientes, que en 306 pacientes con 800 aspiraciones, ellos vieron que encontraron carcinoma papilar al repetir una tercera punción en el 1,3% y en un seguimiento a 12 años. Entonces ellos propugnan que tal vez después de 3 punciones negativas sería ya conveniente dejar y no punzar más a esos pacientes por características de benignidad. Por supuesto, estamos hablando previo a una era de Bethesda,
previo a una era de ecografía, donde las características ecográficas hoy en día tienen una gran preponderancia. Y vamos entonces a otro estudio, que es un estudio más moderno, del año 22, donde ellos, en 653 pacientes con 658 nódulos, ellos ven que en la segunda punción recién encuentran un 1.4% de pacientes con carcinoma, es decir, porcentaje muy similar al anterior. Entonces ellos propugnan que con una sola punción negativa, ya que la tasa de falsos negativos es muy, muy baja, que no sería necesaria continuar realizando punciones. Entonces tenemos los dos extremos. Por un lado, en una era mucho más antigua, después de 3 punciones, y en otra es después de una punción evaluando otras características. Y pongo el último trabajo, que es el trabajo de la doctora Huertel, que ella observó en 10.000 punciones que haciendo la correlación con la cirugía, que después en la cirugía encontraron una probabilidad de benignidad en el 90%, pero después de la segunda punción, esa probabilidad de benignidad alcanzó al 98%, es decir, casi un 100%. Es decir, que sería conveniente, y por eso mencionamos que muchas veces después de una segunda punción, uno ya puede quedarse tranquilo por la falsa tasa de falsos negativos, de quedarnos tranquilos con una punción. Bien. Esto viene a colación porque después, si tenemos tiempo, voy a presentar un caso clínico. Entonces, siguiendo con la línea de seguimiento, y en caso de aquellos pacientes que tienen nódulos benignos, no funcionantes, ya sea por citología o por ecografía, pero que son asintomáticos, los vamos a observar en el tiempo de acuerdo a lo que ya mencionamos. Mientras que si tienen síntomas de tipo compresivos, leves, como sensación de opresión o como alguna molestia, pero o tienen una molestia de tipo cosmetológica, sobre todo las mujeres, estos pacientes son pasibles de realizar un tratamiento cuando quieren, o de acuerdo a esas características ecográficas, y los que están, digamos, más a favor de un tratamiento más radical, se les propondrá una cirugía. Aquellos nódulos que son puramente quísticos pueden tener la chance de recibir una terapia ablativa con etanol, o aquellos nódulos sólidos pero complejos, donde tenemos mayor porcentaje de componente sólido, pueden ir a una termoablación, o cuando tienen un componente mixto, ya sea sólido y quístico, pero a predominio quístico, se está utilizando mucho la ablación con etanol sola o bien asociada a la termoablación con radiofrecuencia. Entonces, vemos que esta es otra, digamos, de las algoritmos que propugnan en el Up-to-Date, Ross, en la revisión del manejo y tratamiento de estos nódulos benignos en el paciente adulto, y justamente lo que se propone que aquellos pacientes que tuvieran síntomas como disnea, disfagia o síntomas obstructivos leves o signos obstructivos leves que no tienen ninguna comorbilidad como para ir a un tratamiento quirúrgico, la conducta sería la conducta quirúrgica, pero aquellos que la rehúsan o que tienen comorbilidades, en esos casos podemos ofrecerle otras terapéuticas como son el radioyodo, sobre todo en bocios que están localizados y que tienen funcionalidad, que son bocios multinodulares tóxicos, y cuando podemos ofrecerles, si tuviéramos en nuestro medio, o vamos a ver, eso ya lo van a hablar en la otra charla, la probabilidad de hacer la ablación con ablación térmica. Ahora bien, todos estos procedimientos, cuando el paciente no puede
por las comorbilidades, o mejor dicho, no tiene comorbilidades y no tiene problemas, el paciente es factible de realizar un tratamiento quirúrgico. Lo mismo pasa con aquellos bocios subesternales que están por encima de la vena brachiocefálica y donde tienen algún tipo de componente cosmetológico. Si quieren ir a un tratamiento radical, tenemos varias opciones para su, digamos, tratamiento, pero fundamentalmente el tratamiento va a depender de las anormalidades que tenga, ya sea en la funcionalidad, o le podemos ofrecer tratamiento quirúrgico, ablación con yodo o con otras técnicas de ablación. Entonces, siguiendo con este hilo de charla, vemos que las guías de la ATA, y esto me voy a extender muy poquito porque ya se habló creo que en la clase pasada, sobre los bocios multinodulares tóxicos, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen síntomas obstructivos, y que en la terapia con radioyodo o en aquellos pacientes que no admiten una cirugía, son factibles de hacer un tratamiento crónico, sobre todo en aquellos pacientes añosos con hipertiroidismo subclínicos, donde se puede hacer una terapia crónica con antitiroideos, con danantisol en bajas dosis y mantenerlo así durante un tiempo más prolongado. O sea que fíjense, ya desde el año 2015 se está propugnando este tratamiento como una opción y hoy en día está adquiriendo mucha más ventaja. Por supuesto que los tratamientos van a estar medidos en base al tipo de hipertiroidismo subclínico que tengan los pacientes, y así los catalogan en base a la edad. Si son mayores de 65 años, van a recibir sí o sí tratamientos con TSH suprimidas, y a considerarlo con TSH mayores, por supuesto, en menores de esa edad o con comorbilidades como pueden ser fallas cardíacas, problemas cardíacos, osteoporosis, o mujeres menopáusicas o que tuvieran síntomas de hipertiroidismo, indudablemente que van a recibir tratamiento, y en los otros casos se considerará de acuerdo a cada paciente en particular. Esto no me voy a extender porque ya se comentó. Esta es otra de las guías, que es la guía de la Asociación de Clínicos, donde también mencionan lo mismo, que aquellos bocios multinodulares tóxicos, sobre todo la terapia aconsejada, más que nada es la cirugía, sobre todo cuando son de gran tamaño, pero cuando hay riesgo, la terapia con radioyodo se la propone como una terapia adecuada, y ha ido ganando adeptos en el sentido de que, sobre todo en los bocios uninodulares o en aquellos bocios donde tendrían, además de nódulos autónomos, nódulos fríos, y sería una condición de poder llevarlo a una previa punción de esos nódulos fríos, si reúnen las características ecográficas adecuadas, llevarlo a una terapia con radioyodo. Por supuesto, ellos propugnan, sobre todo, previo a la terapia con radioyodo, sobre todo porque en estos pacientes las curvas de captación no son tan altas, disminuir o evitar todos aquellos medios de contraste yodados o que pudieran contener yodo, para mejorar la absorción y la captación del yodo. Seguimos con esto, vamos acá. Y esta es otra de las guías donde hablan fundamentalmente de cuando vamos a encontrarnos con la terapia con radioyodo, de acuerdo a estos bocios nodulares, y ellos lo propugnan como fundamental la terapia con yodo radioactivo, ya sea en el adenoma tóxico, en el bocio multinodular, en los casos de que estos cursan con hipertiroidismo. Tiene las ventajas de que, a diferencia de la cirugía, no son pacientes que tengan que ser hospitalizados, dependiendo indudablemente de la dosis de radioyodo que van a recibir. Como desventajas, justamente, el embarazo, que ya se sabe, o la lactancia, pero fundamentalmente a veces el tema pasa por
que requieren aislamiento en caso de dosis muy altas o en caso de que sean bocios muy grandes, la terapia más adecuada sería la cirugía. Y dentro de las complicaciones que vamos a encontrar, que también que son complicaciones tardías de radioyodo, pero que junto con la cirugía se pueden dar la mano, que son el hipotiroidismo y el potencial riesgo de otros cánceres cuando se tienen que dar dosis muy elevadas. Pero las ventajas fundamentalmente están dadas en los pacientes que tienen bocios poco sintomáticos, en el sentido de que no tiene síntomas obstructivos importantes que requieran de una cirugía. Esto es con respecto a la terapia del bocio multinodular no tóxico, donde se proponen los 3 tipos de tratamientos más en boga, que son el yodo radiactivo, los antitiroideos y la cirugía. Y fíjense cómo en el caso de síntomas y síntomas compresivos importantes o malignidad sospechada o grandes bocios o bocios subesternales con extensión retroesternal importante o coexistencia de otra patología asociada, la indicación fundamental es la cirugía, salvo que existieran comorbilidades para el paciente que no pudiera ir a una cirugía. Esto es un poco que ya se habló, también es para justamente mencionar cómo en este trabajo, así sí él demostró que tanto la terapia con metimazol a largo plazo durante un tiempo prolongado daba mayor seguridad y efectividad que el tratamiento con yodo radiactivo. De esto no me voy a explayar más porque esto ya creo que fue hablado anteriormente, así que bien, pasamos. Y vamos entonces al tratamiento del bocio nodular con yodo. Sabemos que el tratamiento con yodo hace más de 60 años que se empleó y sigue empleándose en la terapia de la enfermedad de Graves. Pero recién a partir de la década del 80 comienza su uso en el tratamiento del bocio no tóxico sintomático. Vemos que con la terapia con radioyodo hay una reducción aproximadamente del volumen tiroideo al año del tratamiento del 40% y esto llega hasta el 60% a 5 años aproximadamente y tiene una relación inversamente proporcional al volumen inicial. Es decir, que mientras mayor sea el bocio, el tamaño del bocio que vamos a tratar con yodo radiactivo, menor va a ser el tamaño que vamos a conseguir reducirlo. Y también tener en cuenta que hay un porcentaje no despreciable de un 20% de respuestas negativas, es decir, de que pacientes que no van a responder a la terapia con radioyodo. Esto es importante saber, sobre todo en bocios muy grandes, ya que hablamos de que más de 100 mililitros generalmente está aconsejado el tratamiento con quirúrgico, pero en caso de pacientes que no puedan ir a una cirugía, como ya mencionamos, estos bocios tan grandes que generalmente cursan con captaciones bajas van a requerir de dosis muy altas o muy grandes de yodo radiactivo, que en ese caso aconseja fraccionarlas y dar dosis fraccionadas en un tiempo más prolongado, no menor a 30 días, cosa de ir asegurándose, y esto va a llevar a una mayor reducción del volumen tiroideo. Se han dado dosis hasta de 4 a 6 dosis fraccionadas en el tiempo. Como sabemos, la dosis de yodo radiactivo se puede dar a través de dosis calculadas y el cálculo se hace a través de lo que capta ese nódulo o ese bocio a la dosis absorbida que queremos nosotros mantener, es decir, cuántos microcuries por gramo retenido a las 24 horas vamos a tener, a que Turnaber tengan ese yodo, es decir, qué liberación rápida o no tenga de la tiroides, y por supuesto el tamaño del bocio. En base a eso se calcula la dosis y se da una dosis establecida. Hay otros autores que aconsejan dar una dosis fija directamente en base al tamaño del nódulo, y esto es importante tener en cuenta porque
existen efectos adversos tempranos y tardíos que se van a presentar tanto cuando hacemos dosis fraccionadas o cuando calculamos dosis demasiado altas, y también hay una cierta variabilidad individual de cada individuo que a mismas dosis pueden responder de diferente manera. Entonces, vamos a mostrar acá un poco cuáles serían las ventajas y desventajas, más que nada las ventajas de dar en el bocio multinodular no tóxico, que tiene síntomas compresivos leves. La ventaja fundamental es reducir el bocio, que como sabemos lo puede reducir hasta en un 50% al año, y esto puede mejorar toda su capacidad pulmonar y su capacidad inclusive de eglución. Y también es importante que podemos repetir el tratamiento cuantas veces lo necesitemos, como ya dijimos, porque cada dosis que repitamos podemos obtener una mayor disminución del tamaño del bocio. Y que, bueno, indudablemente la gente joven o los pacientes más jóvenes evita cicatrices quirúrgicas y el costo más elevado que puede condicionar una cirugía a un tratamiento ambulatorio con yodo. Y las desventajas son que justamente la captación es insuficiente en estos yodos, en estos bocios, porque son captaciones bajas, y muchas veces tenemos que dar dosis mucho más altas para poder obtener el mismo beneficio, es decir, de reducir el bocio, que tenemos que evaluar también la necesidad de más de una dosis, de aquellos pacientes que puedan tener un riesgo de tiroiditis o que sean bocios que por su localización están englobando o abarcando la tráquea, es decir, la están abarcando totalmente, y aunque no la compriman, el hacer una dosis de yodo radiactivo y provocar una tiroiditis con un aumento o un edema tiroideo con un aumento del volumen, producir una estrechez traqueal y traerle serios riesgos al paciente. Entonces, son todas condiciones que a la hora de elegir el paciente ideal para ver cuál va a ser la dosis electiva que le vamos a dar a ese paciente y con qué vamos a manejarnos en caso de que esas captaciones sean bajas. Entonces, para eso se han utilizado otros drogas para poder elevar la TSH, ya sea por vía exógena o endógena, y producir en estos bocios con captaciones bajas un aumento de la captación y por ende un aumento de mayor reducción del volumen tiroideo. Y en base a esto, fíjense, bueno, en esta hay varios estudios que han utilizado algunos placebos, y fíjense cómo utilizando varias dosis de TSH recombinante, cómo han, cómo ven que, fíjense, por ejemplo, este estudio de FAS, que después lo voy a comentar un poquito más, fíjense que utilizando una dosis de 0,1 miligramos de TSH recombinante junto con un placebo, como al utilizar la TSH recombinante, utilizó menor dosis, la mitad de la dosis, y obtuvo al año de tratamiento una igual reducción que utilizando el placebo con una dosis mayor. Esto es muy importante y hay otros estudios, todos mencionan, por ejemplo, la utilización de diferentes dosis que van desde 0,03 miligramos hasta dosis de 0,9, como hay acá uno de los trabajos, bueno, no lo encuentro, pero hasta de 0,9, y donde se ha visto que con todas las dosis, cuando se dan las condiciones adecuadas, se suspende el yodo previamente, o sea, todos los medicamentos que pudieran tener yodo, etcétera, cómo se logra una reducción con respecto al placebo mucho mayor utilizando estas TSH recombinante
para aumentar la captación, aumentar esa homogeneización en esos nódulos que se presentan fríos o esas áreas frías parchadas cuando hacemos el centellograma en esos bóceos multinodulares, algunos tóxicos u otros eutiroideos. Y pasando a ese estudio que es importante, este estudio de FAST, fíjense que él utilizó es un trabajo doble ciego con un N de 90 pacientes, donde la mayoría fueron bóceos multinodulares no tóxicos, donde se utilizaron una dosis de TSH recombinante de 0,1 miligramo, donde en 60 pacientes, y donde obtuvieron ellos administraron dosis diferentes, y como, fíjense, ellos vieron que con la mitad de la dosis, utilizando la TSH recombinante en relación al placebo, obtuvieron una reducción del volumen del 35% en ambos pacientes, por lo que en ambos grupos de pacientes. Por esto es importante, porque es el primer estudio que demostró no solamente el incremento en la captación de yodo per se, sino como un efecto en potenciador de esta terapia sobre la reducción del bocio. Y esto es un poco para mostrarles cómo, fíjense, a medida que las captaciones son más bajas, la respuesta a la terapia con la TSH recombinante ha sido mucho mayor, han tenido mayor respuesta. Y vemos acá otro de los trabajos que ya en vez de utilizar esto es para mostrarles cómo la Asociación Europea de Medicina Nuclear, dentro de sus recomendaciones, da las pautas sobre las drogas o medicamentos o sustancias que contienen yodo, que a la hora de dar una dosis de yodo radiactivo deben ser suspendidas con la suficiente antelación como para digamos, evitar que el paciente, digamos, pueda absorber bien el yodo. Este es otro de los trabajos, pero acá lo que utilizaron más que nada fue el uso de aumentar la TSH endógenamente a través de la administración de drogas antitiroideas. Es así como en este trabajo utilizaron bóceos multinodulares no tóxicos, 31 pacientes, 16 pacientes les dieron danantisol en una dosis de 10 miligramos durante 6 semanas, y recibieron una dosis fija de 800 megabecquerels cada 6 meses, así que fueron recidivantes, y un grupo de 15 pacientes recibió placebo. Y ellos vieron que ellos suspendieron la administración de las dosis, cuando lograron una reducción del volumen menor a 40 mililitros con respecto al volumen inicial. Esto lo obtuvieron, fíjense, con el danantisol, administrando danantisol a los 9 meses, mientras que el tiempo en aquellos que no recibieron danantisol placebo lo obtuvieron a los 18 meses, es decir, mucho tiempo después. Y fíjense el aumento de tirotrofina que lograron administrando danantisol, que de un basal de 2.000 unidades pasó a casi 8.000 unidades por litro, con un aumento de la captación basal promedio, estamos hablando de un 29% a un 65%, es decir, lograron un importante aumento de la captación con una tasa de hipotiroidismo en los dos grupos aproximadamente similar. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que dieron dosis repetidas y dosis por ahí altas y con un aumento digamos, de la TSH endógena a través del danantisol,
obtuvieron el mismo tipo de respuesta de hipotiroidismo a los 2 años de seguimiento. Fíjense acá cómo muestra exactamente lo mismo, el grupo 1 que fue el que recibió danantisol y el grupo 2 que recibió el placebo, la reducción importante que hubo de la captación, mejor dicho, cómo se logró una captación mucho más importante. Y pasando, porque no quiero, me quedan 2 minutos, nosotros en base a eso ideamos un protocolo de trabajo en el hospital justamente con la administración de danantisol en estos bocios multinodulares, previo al tratamiento con yodo radioactivo. Si bien es un nene chiquito, fueron 10 pacientes, de los cuales 8 tenían hipertiroidismo subclínico, con una edad promedio de casi 70 años, donde obtuvimos una curva de captación basal que era de cerca del 22%, mientras que posterior a la administración del danantisol llegamos casi al doble, de un 47%, y de ellos solamente tuvimos 4 pacientes que hicieron hipotiroidismo a los 2 años de tratamiento, del seguimiento. Una paciente quedó eutiroidea y una paciente hizo un hipertiroidismo de tipo autoinmune que está dentro de las complicaciones descritas. ¿Cómo se ideó este trabajo? Bueno, en el día 0 se le hizo al paciente previamente a la administración del danantisol, de los 30 miligramos de danantisol, se le hizo una tomografía computada, se le hizo la curva de captación y el perfil tiroideo. Al día 1 se le administró al paciente los 30 miligramos de danantisol y se contabilizó aproximadamente el tiempo suficiente hasta que el paciente o los pacientes elevaron la tirotrofina por encima del rango de 5.000 unidades por litro, ¿sí? Recién ahí, 3 días antes, se le suspendió el danantisol, se le hizo una nueva curva de captación y se administró una dosis de 30 miligramos de 30 microcuries de yodo radioactivo, está todo corrido, de 30 microcuries de yodo radioactivo, y se estudió al paciente, se lo fue evaluando al día 5, al día 10, al mes 1, mes 2, mes 3 y al mes 6. Y mes 12, por supuesto. En todos ellos se hizo una evaluación del perfil tiroideo. Quiero comentar que junto con la dosis de yodo radioactivo, para evitar la radiotiroiditis, se le dio al paciente una dosis de 40 miligramos de metilprednisona, y se la mantuvo durante los 7 días posteriores a la administración del yodo radioactivo. ¿Qué es lo que vimos? Lo que comentamos recién. Todos, al cabo de los 6 meses y 12 meses, tuvieron una disminución significativa del volumen tiroideo, y por supuesto eso se pudo objetivar a través del calibre, por tomografía computada, a través del calibre seccional de la tráquea, cómo había disminuido la obstrucción. Es importante de esto tener en cuenta que es una gran opción, sobre todo en aquellos casos que necesitamos poder aumentar esa captación para aumentar poder disminuir mayormente el volumen tiroideo en estos bocios nodulares que cursan con captación baja, y sabiendas de que no es muy asequible tener una TSH recombinante, no solo por el costo, sino porque no está autorizado su uso para poder producir una reducción del volumen de los bocios nodulares benignos, sino que está autorizada para el carcinoma de tiroides con una dosis adyuvante. Entonces, esta pasaría a ser una opción terapéutica importante para poder dar una respuesta al paciente que tiene esos síntomas compresivos leves que no pueden ir a una cirugía, o que tienen un bocio multinodular tóxico con un bocio medianamente grande y que
es una opción terapéutica más. Y un poquito para tener en cuenta, Ya. ¿ya estamos en tiempo? ¿Ya estamos en tiempo? Bueno, muy rápidamente, los efectos adversos que podemos tener con el yodo, que ya lo mencioné, la radiotiroiditis, que es una inflamación con dolor, con crecimiento, lo que hay que tener cuidado en algunos bocios grandes, puede dar disnea, disfagia, la radiotiroiditis con tirotoxicosis también se ha visto, estos son todos síntomas precoces que se dan con una elevación transitoria de las hormonas tiroideas, y en raros casos puede haber una tormenta tiroidea, sobre todo en aquellos bocios tóxicos que no han sido adecuadamente preparados o no recibieron medicación antitiroidea previa al yodo. Vamos a ver en la otra diapositiva, las otras manifestaciones, sobre todo cuando se han dado dosis más altas, la cielodenitis, es decir, la irradiación a los tejidos vecinos, y como el caso que tuvimos, que en un 5% por la liberación de antígenos al producirse la destrucción tisular, con aumento de los anticuerpos contra el receptor de tirotrofina, hasta en un 5% podemos observar un hipertiroidismo de tipo del Graves, ¿sí? Que son transitorios y después ceden. Hasta un año puede tener los TRAP positivos el paciente. Y por supuesto, hasta un 22 a 58% dentro de lo que serían los efectos tardíos adversos, sería la presencia de un hipotiroidismo. A veces es transitorio y la causa no queda muy clara, pero posteriormente la persistencia se puede ver hasta en un 58% a 5 años de seguimiento de estos pacientes. Y siempre tener en cuenta en aquellos pacientes que, si bien tienen anticuerpos negativos, pueden tener o destonar una orbitopatía de tipo Graves por el mismo motivo que el anterior, ¿sí? Bueno, creo que como conclusión, rapidísimo, bueno, entonces la elección, 20 segundos, la elección del tratamiento con yodo radioactivo en pacientes de edad avanzada, en bocio uni o multinodular tóxico con hipertiroidismo subclínicos y clínicos, en bocios multinodulares eutiroideos con síntomas compresivos leves o cosméticos, cuando son volúmenes tiroideos menores a 100 mililitros, cuando no hay sospecha de cáncer, cuando el paciente tiene comorbilidades para un riesgo de tratamiento quirúrgico, ya sea a nivel cardiovascular o porque tuvo una cirugía de cuello previa o una irradiación de cuello, o porque no tiene acceso a un cirujano de alto volumen que pueda operarlos, en bocios multinodulares con extensión intratorácica importante por debajo de la vena baracocefálica, y la contraindicación absoluta, como ya vimos, en embarazo, lactancia, sospecha de cáncer, cuando necesitamos una resolución rápida de la compresión traqueal porque el paciente no puede respirar, no vamos a una dosis de yodo, o sea, todo eso lo vamos a evaluar por espirometría, etcétera. Y por supuesto, contraindicaciones relativas en las captaciones bajas, pero hoy contamos con TSH recombinante o danantisol, en volúmenes tiroideos muy grandes, donde lo ideal es la cirugía, y por supuesto en nódulos responsables de síntomas obstructivos, que son, por eso son relativas, hipofuncionantes o fríos, centellográficamente, porque esos nódulos, a pesar de estas terapias, probablemente sean nódulos viejos, que como decía mi jefe Niepo, son nódulos viejos de larga data, que son un cementerio de restos fósiles, donde podemos encontrar calcificaciones, donde podemos encontrar hemorragia, de todo, y eso por más que le demos TSH recombinante o danantisol, no va a aumentar la captación de esa zona. Bueno, ahora sí, creo que terminé. Este es mi grupo del Hospital de Clínicas, mi querido hospital, al que sigo concurriendo gratis ahora, pero bueno, es una forma. Pero cobro jubilación que no es muy buena. Bueno, Mónica,
te digo que hay tiempo para una pregunta. Para una pregunta. Bueno, Así que, a ver, no veo si ninguna tenemos, pregunta acá en el chat. bueno, ¿hay alguna pregunta, no? Es que estaba pensando, ¿no? Pues el Danantisol cambia mucho la curva de captación. Sí. O sea, aumenta y la persistencia del yodo radiactivo en la Sí. tiroides disminuye cuando uno utiliza Danantisol. Ustedes cuando hicieron el trabajo, bueno, es difícil encontrar pacientes que reúnan Son los poquitos, requisitos, sí, sí. pero pudieron demostrar, digamos, ustedes demostraron que la TSH aumenta. Que aumentaba la TSH, por eso eso Claro. estaba dentro del protocolo. Y Ese era el objetivo, el era objetivo era aumento aumento de TSH. TSH endógeno, Sí, utilizando el danantisol para aumentar, digamos, la captación, aumentar las zonas frías por mayor productividad del NIS, y en ese caso que tuvieran mejor absorción. Por supuesto que en todos los pacientes se suspendió 3 a 4 días previos, sí, que es lo que se aconseja, es suspender el Por una danantisol, ¿sí? terapéutica. Para una dosis Bien. terapéutica, exacto. Bien. Pero bueno, hay una pregunta allí y vamos a contestarla. Dice, en su práctica diaria realiza punción Función a en pacientes. pacientes con A ver, no, ese no, ese no era. A ver, espera que se fue. bájalo. A ver. No, espera, a ver. Está llegando, está A llegando. ver, para arriba, ¿eh? No. Arriba. A ver, espera, que se nos fue la pregunta, perdón. Acá dice, A ver, bueno, eh, que no sé qué pasó, que se nos fue la pregunta. a ver, algunos que Le están A ver, encontré yo. a ver, Dice, Erika, diga. en su práctica diaria realiza punción a pacientes con bocio multinodular con nódulo de 2,5 centímetros TIRAP 3. Mira, a ver, nosotros las punciones las hacemos generalmente cuando el paciente tiene un TIRA 3 y un volumen de 2,5 y alguna otra, digamos, característica, como puede ser el paciente que tenga algún antecedente de irradiación o algún antecedente de mayor importancia, le hacemos la punción. Sin lugar a dudas que sí hacemos la punción. bien. Bueno, muchas gracias, Mónica. Muy linda tu charla y vamos a ir a la última exposición. Va a ser el doctor Damiano. Doctor Damiano es cirujano de cabeza y cuello, es jefe de la sección cirugía de cabeza y cuello del Hospital Pirovano, y es director de carrera de especialista universitario en cirugía de cabeza y cuello de la UBA. Bueno, Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? sí, escuchamos. Bueno, Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los organizadores de SAEM y especialmente a la doctora Mónica Sala y Andrea también. Bueno, vamos a comenzar. Yo imagino después de 4 horas ya de escuchar charlas, estadísticas y clases, deben estar con ganas de ir a tomar la merienda. Vamos a tratar de ser rápidos. Bueno, el bocio, yo en los años 2000 me fui unos años a Francia y estuve en Lille y este tipo fue para mí un héroe. Operamos 7 u 8 tiroides por día, no comíamos, yo estaba muy bien físicamente, muy flaquito, impecable. Y Charles Prat fue un maestro. Y él decía, bocio multinodular, tiroidectomía total. Luego regresé a la Argentina en la época del 2002. Los más grandes se acuerdan lo que era eso. Era un incendio prácticamente de Buenos Aires después del 4-1, de la devaluación. Y me encontré con el profesor Nieponice.
y él decía lo mismo. Entonces yo dije, bueno, por acá vamos. Pero la cirugía tiroides es muy antigua, antes, 150 años, eh, después de Cristo, había libros que decían que la cirugía tiroidea era muy peligrosa. Y en el siglo XIX estaba prohibida en Francia por la infección y hemorragia, y decía que era una carnicería horrible, por ejemplo, este médico Samuel Davis, hasta que Theodor Kocher gana el premio el premio Nobel 1909 por cirugía tiroidea, perdón, o 1912, no recuerdo bien, por la cirugía tiroidea, que es la misma prácticamente que se hacía en esto. Este no es Kocher, es Doyen, operándolo antes con la técnica antigua, donde se operaba sin guantes y demás, y los pacientes no andaban muy bien. Por eso los endocrinólogos desde esa época por ahí nos tienen miedo, porque a veces tienen duda en confiarnos sus pacientes por la posibilidad de hacer algún desastre, básicamente no tanto por problemas de la voz, que si bien es algo muy importante, pero el hipoparatiroidismo es una cosa muy preocupante eh, para el médico que va a seguir tratando a estos pacientes. Bueno, hablando de bocio multinodular, generalmente estos pacientes tienen antecedentes de esta enfermedad, una masa crecimiento lento, ustedes conocen bien, se puede agrandarse en el embarazo, molestias estéticas, eso es muy importante para muchos pacientes. Pero familiares le preguntan, ¿qué tenés ahí? Una bolita que sube y baja en la respiración o en la deglución. Asimetría y desviación traqueal por compresión, la obstrucción repentina de vías aéreas por disnea hiatus. A veces hay un sangrado brusco y una hemorragia intranodular y pueden tener estos síntomas. Y obstrucción ya cuando son más grandes, o parálisis del nervio recurrente, o síndrome de Horner, que es la simetría del globo ocular. Hay factores primarios, familiares, marcadores genéticos y demás, y secundarios como la baja presencia de yodo en el medio ambiente donde crecen, el fumar, bociógenos naturales o cierto tipo de drogas. Hay lugares que son, por ejemplo, Bangladesh tiene 180 millones de personas viviendo, un país pequeñísimo, tiene un solo hospital grande, y yo visité la India y visité estos lugares para ver este tipo de cirugías, y los que pueden llegar al hospital son increíblemente grandes. Estos son unos hermanos que el gobierno pide asistencia para ellos, una patología orbitaria, tenían uno, y fíjense el tamaño de estos bocios, que son relativamente comunes en algunos lugares del mundo. Por supuesto que la ecografía se dijo todo, ya no vamos a repetir, pero es lo más importante. Hasta nosotros tenemos un ecógrafo en el consultorio ahora, no tanto para hacer un diagnóstico preciso, pero para darnos una idea del tamaño de los nódulos, para empezar a ver el tema de ablación por radiofrecuencia, que los cirujanos cada vez estamos haciendo más, y tenemos un ecógrafo para evaluar de propia mano estos nódulos para ver qué queremos ver, qué tan pegado está la tráquea, los recurrentes, qué tan múltiple o únicos son, la vascularización que tienen y demás. Operamos básicamente cuando tenemos una cirugía indeterminada, citología indeterminada, síntomas compresivos, bocio cérvico-torácico, aumento del tamaño durante el seguimiento, o problemas estéticos, por el tamaño del paciente no quiere tener más eso en el cuello. El tratamiento quirúrgico mínimo es una lobectomía en un bocio. Este es un paciente de 70 años que operamos no hace mucho y tenía una tiroides patológica unilateral. Es relativamente raro que sea la patología solamente unilateral, pero si sabemos que el otro lado está sano, con este paciente de 70 años, podríamos contemplar dejar el nódulo contralateral por varias razones. Si no tiene nódulos, no tendría patología y él pasaría el resto de su vida sin problemas, pero básicamente para evitar alguna complicación como el daño a las glándulas paratiroides o al nervio recurrente remanente. Eh,
A veces pasa, por ejemplo, este paciente es un médico de 81 años que trabajó en el gobierno de la ciudad, en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires durante más de 50 años, diabético, tabaquista, y tenía un bocio importante. Por supuesto se operó, ustedes ven la marca de la incisión, pero un antecedente de células claras, cáncer de riñón, esta tenía una punción, dos o tres punciones indeterminadas, pero tenía una tomografía de este porte que iba muy alto y nadie quería operarlo. Él daba vueltas por los consultorios y no se opera, no se operaba, no se operaba, hasta que finalmente tomamos la decisión, vino a vernos, tenía una proyección en la placa de la izquierda, ven que se mete adentro del tórax un poquito. eh, y fue esta resección completa, por suerte funcionó bien, los recurrentes estuvieron bien, pero resultó ser finalmente, a pesar de que tenía múltiples punciones, un carcinoma folicular. Hay otra paciente con un bocio cérvico-torácico y que casi todo el bocio es sumergido en el tórax y requirió una esternotomía. Es muy importante saber que solamente el 7% de los pacientes, 7 de cada 100, necesitan una esternotomía. Tiene una morbilidad mucho mayor que la tiroidectomía clásica y en la mayoría de los casos con una técnica quirúrgica adecuada y con un dedo podemos traer ese nódulo intratorácico hacia el cuello, que generalmente sale de ahí y no tiene arterias intratorácicas, hacia el cuello. Es un problema cuando hay hipertiroidismo asociado, cuando es un carcinoma. Ahí, en ese caso, sí, la verdad hay que separarlo cuidadosamente del resto de las estructuras. Las complicaciones, bueno, la lesión del nervio laríngeo recurrente, sí, la complicación más temida por los cirujanos, pero no así por los endocrinólogos, que es la hipocalcemia definitiva, la complicación más temida. Aunque la hipocalcemia transitoria, especialmente si el paciente está hipertiroideo, es la más vista o la más frecuente. Generalmente unos días y luego el paciente se pone bien, sin problemas. El hematoma sofocante hay que estar muy atentos porque en pacientes mayores de 70 años especialmente puede ser letal. Debemos tener conocimiento, obviamente, anatómico del cuello, debe ser un centro relativamente especializado y con cirujanos, como se dijo, de un volumen adecuado. Eh, las complicaciones del nervio recurrente debe hacerse siempre una laringoscopía previa para saber si el otro funciona del otro lado. Puede ser por tracción, elongación térmica, compresión. La reparación microscópica siempre es indicada en el caso de que se rompa porque lo hacemos en el mismo momento, porque le da tono a la cuerda vocal y evita a veces una aspiración. Y el neumomonitoreo en algunos casos, como vamos a hacer. Perdón, cuando... a ver si podemos verlo este. Bueno, no se puede ver. La lesión del simpático cervical, se ve el síndrome de Horner acá. Infección son rarísimas. Y las lesiones carotidas también. Usamos fuente de energía, estas son pinzas que sellan y coagulan los vasos, que pueden llegar a ser mejores, pero no hay algo en la literatura que diga que son mejores que hacer una técnica precisa y minuciosa. Así que si el cirujano tiene experiencia, probablemente estos equipos ayudan y vamos más rápido, pero significa, eh, no significa que sea mejor. Eh, bueno, no hay diferencia. Acá pueden ver cómo se ve el monitoreo. ¿Mm? Se escucha, este es el nervio laríngeo recurrente y nosotros podemos palpar y ver las estructuras y poder verlo. Acá está, por supuesto, muy expuesto, pero si está oculto con todo el tejido o en medio de un tumor muy grande, este monitoreo puede ser fácil de describir y descubrir el nervio bien precisamente dónde está, especialmente si el del lado contralateral se ha lesionado, porque eso significaría que el paciente probablemente necesite una traqueostomía, que es un problemón, ¿no? Bueno, acaba en donde se suele romper el nervio laríngeo recurrente, que es donde el ligamento de Verdi se hace más denso y se fija.
Por supuesto que ver el nervio no significa que funcione. Por eso, por más que lo veamos dentro de la cirugía, que está muy bien, no significa que en el posoperatorio funcione, y por eso el nervio, el monitoreo nervioso es importante. Bueno, acá vemos lo que seguramente a ustedes les interesa, la localización y la vascularización de las glándulas paratiroides, están en la parte posterior, en un plano posterior, y generalmente son ortotópicas. Se ven acá las dos glandulitas muy bien, una a la izquierda de la pantalla sostenida por una pinza, que son de un color más pardo, por un borde cortante, y la otra un poco más abajo. Eh, los predictores más del hipopara transitorio y permanente son es la caída de la PTH perioperatoria. La vitamina D preoperatoria es muy importante, que el paciente vaya con una buena dosis. A veces nuestros endocrinólogos le dan vitamina D antes de la cirugía, y los niveles de calcio postoperatorio son marcadores importantes de cómo va a andar. Si el paciente no recupera 15 de PTH posoperatoria a los 3-4 días, generalmente el pronóstico no es muy bueno. Usamos a veces azul de metileno. Acá vemos muy bien la paratiroides con azul de metileno. Es una técnica sencilla y barata. Hay que evitarla en los pacientes que toman inhibidores de la IMAO, que son antidepresivos y demás, porque en ellos pueden tener algún efecto, un efecto secundario. Esto también, la autofluorescencia es una técnica muy utilizada, y se ven con una luz especial, un emisor de luz, se ven muy bien las glándulas. Y, por supuesto, la indocianina, la fluorescencia de las paratiroides, se ven muy bien las glándulas, y aparte se pueden ver la vascularización, cómo está vascularizada. Eso es algo muy importante. Se necesita un monitor solamente que pueda captar y el colorante. Bueno, las complicaciones posoperatorias se ven generalmente en bocio en pacientes mayores, con lesiones en el polo alto de la glándula, cuando hay una neoplasia infiltrante, cuando hay que hacer, por supuesto, vaciamientos cervicales, o tiene una extensión endotorácica, hay que controlar muy bien las venas. El paciente empieza a toser por ahí en el posoperatorio, y se forma un hematoma. En el hipertiroidismo, por supuesto, en los pacientes que tienen en las reoperaciones o antecedentes de radioterapia, y en pacientes mayores de 70 años, el sangrado se suele ver más frecuentemente, como vimos. Hematoma clásico, a pesar de tener el drenaje, no ayuda de nada, porque ese drenaje es insuficiente en el hematoma. Por eso ya casi no dejamos drenaje, excepto en grandes loges, en grandes celdas. Bueno, como Madeiros Neto publicó en Brasil, en San Pablo, también el tratamiento de bocio usando T4, pero vemos que la reducción no sobrepasa el tercio de los pacientes. También se puede usar la TSH recombinante con yodo radioactivo, que eso ya lo explicaron muy bien anteriormente. Para conclusiones del tratamiento del bocio multinodular, es el más frecuente de todos los trastornos de la glándula, y es resultado de una heterogeneidad genética de células foliculares. El diagnóstico se basa básicamente en la exploración física y en la ecografía, y generalmente los resultados de las pruebas de función son normales. Puede haber un hipertiroidismo subclínico, y los procedimientos de diagnóstico por imágenes son útiles. Una radiografía se puede ver la desviación, una radiografía simple de frente se puede ver la desviación de la tráquea. Del 4 al 17 son cánceres de estos bocios multinodulares, pero en nuestra experiencia hay más. No podemos decir exactamente cuánto más, pero yo podría estimar que podría llegar en mi experiencia al 25%. La administración de T4, bueno, ya fue conversado, ya fue mencionado. Si es antiestético, muestra hipertiroidismo subclínico, está causando síntomas de compresión, debe ser tratado el bocio. Bueno, y tenemos, pasando ya a un tema
poco diferente en lo que me han pedido, es que la mayoría de la patología tiroidea y a veces en bocios se ve nódulos benignos de tiroides, se ven mujeres jóvenes que a veces pretenden y quieren y lo que impone actualmente nuestro estilo de vida es tener resultados cosméticos aceptables, por lo menos. Entonces los cirujanos tratamos de ver si lo podemos sacar con ópticas, si lo podemos sacar por el cuello con una óptica, por la boca, por la axila, por detrás de la oreja, por las mamas, con un abordaje axilar y subarionar, o con múltiples puertos a través del cuello. Y tratamos de buscarle la vuelta a ver cómo podíamos hacerlo y no dejando una incisión fea a nivel del cuello, que a pesar de que muchas veces queda muy bien, en algún porcentaje de casos, especialmente en mujeres que tienen algún antecedente de queloides, casi al 20%, se ven. Fíjense en estas cicatrices, y esta chiquita tuvo una lobectomía, la de abajo a la derecha, una lobectomía tiroidea, una cirugía sencilla, y miren el queloide que hizo. Y a veces se han hecho trabajos también, porque el que busca a veces encuentra. Este es un traqueo ocular, y se ve que pacientes se traqueaba el movimiento de los ojos de un interlocutor, y el paciente que tenía una cicatriz cervical, el interlocutor no miraba el triángulo de los dos ojos, nariz y boca, sino también desviaba frecuentemente la vista hacia la cicatriz cervical. Eh, y entonces los tiempos de la vigilancia activa, especialmente en cáncer y demás, estos pacientes con pequeños nodulitos sí pueden ser beneficiados de una cirugía eficiente y sin secuelas. Y por eso los chinos, a partir de 2014, 2016, empezaron a publicar las primeras series de tiroidectomía transoral a través de la boca, sin incisiones cutáneas, levantando la piel. En la línea verde, en la imagen de arriba, pueden ver la piel del mentón y la piel del platisma, levantando todo eso, poniendo 3 trócares y una óptica en el medio, eh, tratar de sacar las ventajas de la tiroides a través de la boca en pacientes que quieren evitar una cirugía cervical. Y si uno habla con los pacientes y ellos pudiesen evitarlas, yo les aseguro, especialmente los pacientes jóvenes, adolescentes, de mediana edad y demás, podrían acceder a este tipo de cirugía. Básicamente, en tumores benignos, en bocio multinodular, se pueden sacar hasta nódulos de 6 centímetros por la vía transoral sin problemas. Y por supuesto, carcinoma papilar, pacientes que tienen enfermedad de Graves, pacientes de patología cística o pacientes con hiperparatiroidismo con una sola glándula patológica, por supuesto. Y pacientes que no deseen tener cicatriz en el cuello. Bueno, en enfermedad de Graves es importante, pues son pacientes jóvenes. Generalmente esos pacientes quieren evitar el yodo radioactivo por varias razones. Y porque tienen tiroides menos de 25, 30 mililitros de volumen. Y estos pacientes son pobres, con hipertiroidismo, son pobres candidatos a ablación por radiofrecuencia. Así que la cirugía transoral es una indicación franca en pacientes con glándulas medianas con hipertiroidismo. Es una indicación fantástica. Hay trabajos que dicen que los pacientes se recuperan mucho mejor después de la cirugía con el hipertiroidismo que con el yodo radioactivo, porque están en un mes eutiroideos y no tienen que esperar los 5, 6, 8 meses que puede llegar a tomar el uso de yodo radioactivo. Los que no son candidatos para esto son los pacientes que tienen cáncer, básicamente, o tienen 4 glándulas en las paratiroides, o tienen carcinoma medular, o tienen cánceres con metástasis. Esos son malos candidatos. Los que tienen microcarcinomas o carcinomas de hasta 2 centímetros se pueden operar sin problemas. Por supuesto, hay que hacer una fibrolaringoscopía, una ecografía antes de operar, que la estamos haciendo todo el tiempo antes de empezar la cirugía. El paciente ya está dormido y hacemos una ecografía para saber
a dónde vamos. Hoy en día esta cirugía no puede tener ninguna, como ya vamos a ver, no es ninguna aventura. Tenemos que ir a algo seguro, saber qué vamos a encontrar y demás. Básicamente es un esquema lateral, entramos por la boca, inflamos un poquito el cuello y se ve con una óptica la glándula y con dos pinzas laterales podemos sacar la glándula. En nuestra estadística, que ahora son casi 100 casos, tenemos un 36% aproximadamente de bocio, casi la mitad de carcinoma papilar. El tiempo operatorio cada vez va mejor y los pacientes están bien, no hay problemas. Esta es una médica que fue operada. No se escucha lo que dice la No, paciente. no se escucha el audio. Bueno, Tiene que estar compartida con audio la presentación, capaz faltó ese paso. perfecto, sí, discúlpame. Bueno, ella dice que está muy bien y que no tiene mayores problemas, tuvo un carcinoma papilar, una cirujana del Hospital de Niños. Los pacientes, a pesar de algunos adelantos tecnológicos como monitorización de nervios o dispositivos de corte con energía que aumentan la seguridad y acortan el tiempo de procedimiento, llevan indefectiblemente una cicatriz en el cuello. Que a pesar de una peor o menor cicatrización, no dejan de ser un estigma, especialmente en pacientes jóvenes o muy jóvenes. Los avances médicos, fisiopatología tiroidea, diagnóstico genético focalizado, cáncer de tiroides, el pronóstico oncológico que tienen, permiten la posibilidad de implementar una conducta expectante. En algunos tumores malignos con condiciones clínicas precisas, la vigilancia activa, por supuesto. Por ese motivo podemos afirmar que la mayoría de los nódulos indeterminados resultan en cánceres pequeños, serán generalmente indolentes, con mínimo impacto clínico, como todos ustedes saben muy bien. Con evaluación ecográfica previa, test genéticos, como dijimos, eso permite una completa información preoperatoria, por lo cual en la cirugía electiva o profiláctica no hay ningún espacio para ninguna complicación, incluso una aceptable cicatriz. Eso es en cuanto a cirugía transoral. Ahora vamos a pasar brevemente en un par de minutos a ver radiofrecuencia de tiroides y yo le voy a mostrar dos casos. Esto lo hacemos en el Hospital Pirovano. Podemos acceder a hacer a nivel público radiofrecuencia en nódulos de tiroides. Y cuando vemos radiofrecuencia, en los últimos años hay infinidad de artículos presentados. Las estructuras, la medicación, cirugía o la radiofrecuencia, las estructuras en riesgo está la tráquea, el esófago, los nervios laringios y demás. Hay una técnica de hidrodisección. Acá ponemos una aguja, fíjense con la ecografía, está la tráquea a la derecha, el nódulo y la carótida latiendo a la izquierda. Y fíjense cómo se hace una técnica de hidrodisección para dejar el lóbulo o el nódulo tiroideo en una atmósfera acuosa, separando la carótida en este caso del nódulo. Lo ponemos al paciente de cúbito dorsal, el cirujano generalmente va a la cabecera, a veces si es derecho o izquierdo se puede poner a un lado o a otro del paciente. Yo lo uso siempre ahí a la cabecera, me siento a la cabecera y uso la mano derecha o la mano izquierda, depende de qué lados tenga el nódulo. Las agujas tienen una punta activa de menor diámetro de 3,8 hasta 10 o 15 milímetros de diámetro con un eje de 7 centímetros en general. La punta activa es lo que quema, digamos, lo que produce la necrosis de la radiofrecuencia. Es muy importante que el paciente tenga mallas para poner y que tenga una salida de la energía con dos placas a nivel de los muslos o lugar donde tenga músculos músculos grandes. Nosotros usamos el cuádriceps que nos da resultados siempre. La aguja es una aguja con una punta refrigerada, ustedes ya saben bien y la conocen bien, y va de 200 a 1200 kHz y da una necrosis de coagulación. Lo que quema es la punta activa, por eso hay que moverla muy cuidadosamente y hay aproximadamente con una aguja con punta activa de 10 milímetros, es 1 centímetro cuadrado, podríamos decir, de necrosis. 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro.
Si hay 14 milímetros de punta activa, ya la necrosis aumenta su tamaño. Tiene un calor en el centro y provoca una necrosis desde el centro a la superficie. Y se trabaja desde el istmo, entrando para evitar los dos triángulos en rojo que vemos abajo, que son los triángulos de riesgo, donde está el nervio laringio recurrente. Por ejemplo, en este caso, yo estoy a la cabecera, con la mano izquierda sostengo el transductor y con la mano derecha la aguja. El nódulo está a la izquierda del paciente y vamos haciendo ablaciones en burbujas con una técnica que se llama moving shot, una técnica transístmica. Si lo entraríamos por el otro lado, podríamos apuntar, o sea, como está el ecógrafo, podríamos avanzar hacia el triángulo de riesgo o el esófago, y eso es lo que no queremos. Es por eso que se entra siempre por el istmo. Bueno, de nuevo, la hidrodisección es importante. Los casos que no tienen una buena extensión del cuello, que los pacientes que no cooperan, o tienen algún antecedente psiquiátrico, o son muy pusilánimes por ahí, no son buenos candidatos. Los pacientes que tienen crecimientos en el mediastino posterior o que tienen síntomas respiratorios que van a hacer que se mueva mucho el nódulo, no son buenos candidatos. Está recomendado. Vamos a ver la técnica de hidrodisección de nuevo, un poquito, y ya estamos terminando en unos minutos. Pasamos. Como ya mostramos recién. Vamos a ver un caso clínico. Una chica de 25 años, nódulo tiroides, 5 años de evolución, sin antecedentes médicos quirúrgicos, 2 PAF, que son importantes, con Bethesda 2. Aquí tenemos a la chica. Y como de glúteo, muy bien. Y los exámenes complementarios, el volumen de 6,3 centímetros cúbicos con un CHA+2. Ahí estaba el nódulo. La fibrolaringoscopía normal. Es importante eso. Y la técnica que se ve como una tormenta de nieve, decimos, cuando entra la aguja por el istmo y va quemando pequeñas burbujas y se ve como un destello blanco que va siendo la necrosis. Al mes posoperatorio, esto no tiene video, aquí se ve que han disminuido los diámetros. Al primer mes es muy importante la disminución y después lentamente va disminuyendo hasta prácticamente el año. A ver si podemos... Y el volumen ha bajado francamente. Tiene un pequeño punto en la zona de punción, pero ha bajado muy, muy importantemente el volumen de la tiroides. Esto vamos a ver, es un minuto, varón de 51 años con un microcarcinoma, que no sé por qué lo punzaron, con anestesia local se hizo, el procedimiento duró 20 minutos y la ablación 0,57 segundos y se fue de alta en el día. Se ve a la izquierda el microcarcinoma en el centro del lóbulo tiroideo izquierdo con parénquima sano, se ve la carótida sin problemas, ahí está el nódulo. 0,50, 0,30, 0,55, CHA+1, él quería tratarse. Puede hacer Bueno, acá tenemos la hidrodisección, la necrosis, 35 vatios, la necrosis como se ve, en el posoperatorio, y cómo va la aguja y va necrosando el nódulo. En estos casos se hizo poca hidrodisección porque el núcleo estaba dentro con parénquima sano. Esta es la ecografía a la semana posoperatoria, donde se ve la tráquea a la derecha, la carótida a la izquierda y en el centro el área de necrosis, y se ve que no tiene nada de vascularización interna.
Por supuesto, repito, microcarcinoma, anestesia local, 20 minutos de procedimiento hasta que nos ubiquemos, pongamos el campo, pongamos todo, hacemos la anestesia local y 0,57 segundos de ablación de un microcarcinoma. Y alta en el día, por supuesto. Por supuesto, la inyección percutánea con etanol se utiliza, no, los resultados no son demasiado buenos. Si bien hay muchas publicaciones, los resultados no son buenos a largo plazo y se puede usar láser y demás. Acá las radiofrecuencias se usa, hay otras técnicas también, microondas, etcétera. Las contraindicaciones, coagulopatías no corregibles, marcapasos, paciente con parálisis de ambas cuerdas vocales, ubicación de contacto con tráquea o triángulo posterior. Y bueno, y esto viene una foto que a mí me gusta mucho, que ya seguramente la han visto, que es el traje a medida. Este es el mismo traje en diferentes personas. No podemos ofrecerle a todo el mundo lo mismo, así que por suerte hace 10 años no teníamos estas técnicas para ofrecer y hoy en día tenemos un arsenal un poquito más amplio desde el punto de vista quirúrgico para ofrecerle a nuestros pacientes. Yo no me queda más que agradecer a todas las autoridades de SAEM la oportunidad que me han dado de presentar estos casos y estoy abierto a si tienen alguna pregunta para hacerme. Muchas gracias. Vamos a dejar de compartir. A ver, a ver. Bueno, muy linda tu charla, como siempre, Gabriel, excelente. Acá hay una pregunta, hay dos preguntas. Dice, en un paciente con carcinoma medular red positivo e hiperparatiroidismo, ¿cuál cirugía de las paratiroides sería la que recomienda? Yo no sé si está tratado del carcinoma medular. Si tenemos la mala suerte de tener el diagnóstico de carcinoma medular y el hiperparatiroidismo al mismo tiempo, yo haría el tratamiento al mismo tiempo. Bien. Después del vaciamiento central que hacemos en el medular, generalmente las paratiroides suelen estar afectadas. Si es una enfermedad múltiple, bueno, trataríamos de dejar algo de patología, de tiroides, de una glándula hiperplásica, y si no, sacamos el adenoma. Si ya está tratado, el paciente con un carcinoma medular está operado y sabemos dónde está el adenoma, la ablación por radiofrecuencia podría ser una técnica, pero el problema es que ahí los recurrentes se movieron por la cirugía y no sabemos si están pegados o no al adenoma. Yo iría un abordaje focalizado, abierto, si el paciente ya está operado. Otra pregunta dice, en cuanto a indicaciones, ¿qué diferencia tendría en cuenta para decidir entre una cirugía TOETMA y la radiofrecuencia? Bueno, la radiofrecuencia en cáncer se puede hacer solamente por ahora en microcarcinomas de menos de 1 centímetro, no más de eso, en radiofrecuencia. A pesar que los coreanos tienen mucha experiencia y están haciendo en pacientes seleccionados más grandes, incluso ablacionan metástasis laterales. La TOEPA es para todos, se puede hacer en pacientes que tengan adenomas o que tengan bocios o que tengan cánceres. Lo que pasa es que es una cirugía mucho más importante. Si uno pudiese elegir una técnica microinvasiva, la ablación por radiofrecuencia, por ejemplo, de un nódulo de 2 centímetros, es fantástica. Ahora, o de 3 centímetros, o hasta de 4 centímetros. Ahora, una ablación de un bocio multinodular ya es más complicado. Si bien la he visto en Estados Unidos, los endocrinólogos están a full con toda esta técnica de ablación por radiofrecuencia, los endocrinólogos clínicos aprenden y lo hacen en sus propios consultorios. Ni siquiera van al hospital o a los sanatorios. Por supuesto, que hacen ablaciones pequeñas y las repiten varias veces, 4, 5, 6, 7 veces las ablaciones. No sabemos los resultados. Nosotros que somos cirujanos y tenemos un bocio grande, yo no traje ejemplos, pero tengo un chat con cirujanos americanos que muestran y endocrinólogos que muestran unos casos que nosotros sabemos que vamos a operarlo. Por supuesto, si uno no puede operarlo y solamente tiene la posibilidad de ablacionarlo a radiofrecuencia, bueno, lo ablacionen 4, 5, 6 veces.
Bien, acá hay otra pregunta. Dice, en caso de bocio multinodular con nódulo izquierdo de 4 a 5 centímetros que se proyecta al opérculo torácico con desviación traqueal ligera, sin síntomas compresivos, con varias punciones Bethesda 2, que por edad y no presentar síntomas decidimos esperar para la cirugía. ¿Qué otra alternativa sería la mejor? Bueno, sí, bueno, por la edad y demás, hay que ver el paciente más o menos viendo a la familia y viendo un poquito sus hermanos o sus padres, cuánto vivieron, para tener una ligera presunción cuánto va a vivir, aunque eso nunca lo sabemos. Pero con un bocio, se puede ablacionar con radiofrecuencia los bocios que se introducen en el tórax. Se hace una técnica que se llama la técnica del iceberg. Entonces vamos ablacionando la parte superior, cuando se retrae, ablacionamos la parte que se retrajo y así el nódulo va como subiendo por retracción. Eso se puede hacer. Hace un par de semanas un médico que se ha retirado me consultó por ablación por radiofrecuencia, tiene un bocio grande, tiene mucho miedo a la cirugía y probablemente él pronto va a estar ablacionado y cada vez vamos a ver más ablación. A medida que los médicos vamos a tener más experiencia y vamos perdiendo un poco de miedo a la ablación y esté más disponible en nuestro medio, vamos a ir haciendo cada vez más ablaciones. Eh, Eso es un poquito elegir lo que quiere el paciente. Si no se quiere operar o si el médico cree que no es conveniente, se puede ablacionar. ¿Mm? Bueno, acá Por hay otra supuesto, perdón, pregunta. una pequeña aporte más. Cuando uno ablaciona por radiofrecuencia, trata a un paciente, no trata a un nódulo, porque el nódulo a veces suele quedar y el nódulo no desaparece con la ablación por radiofrecuencia. Y uno le hace una ecografía y los ecografistas dicen que es un cáncer porque tiene calcificaciones y demás. El Horrible, nódulo queda más chico y como horrible. digamos, una pasa de uva con necrosis, con calcificaciones y demás, pero queda el nódulo, ¿eh? Eso también hay que saberlo. Exacto, sí. Acá dicen, en adenopatía metastásica muy cerca de carótida, ¿puede funcionar la radiofrecuencia? Sí, puede funcionar, puede funcionar, pero Puede fallar. bueno, hay que saber si es solamente la única metástasis Ah, eh, y demás. Nosotros, la cirugía, sacamos nódulos al lado de la carótida o pegados a la carótida todo el tiempo. Yo prefiero a esos pacientes hacer una pequeña incisión y sacarse el nodulito y listo, ¿no? bien, acá otra pregunta dice, los quistes tiroideos gigantes que son drenados, pero con recidiva posterior, ¿tendrían indicación quirúrgica? Claro, esos se drenan, se aspiran y queda como toda la cápsula y se retrae como una especie de pasa de uva. Se puede poner alcohol y Exacto, entonces pero está. se hace como una especie de ablación, pero la membrana secretoria, que es la membrana interna de todo este quiste, sigue en la mayoría de las veces funcionando. Lo podemos tratar y tratar, pero en ese caso yo lo que suelo hacer con estos pacientes que tienen un nódulo grande, único, quístico, eh, si no quieren cicatriz, los aspiro y cuando están muy chiquititos les hago una ablación por transoral y saco completamente el quiste y, con el lóbulo y se termina el problema. Suelen recidivar, se pueden hacer ablaciones con alcohol, radiofrecuencia. El alcohol también a veces puede entrar en vena y suele ser un inconveniente o puede alcoholizar los nervios y dar una disfonía prolongada o permanente. Hay que tener mucho cuidado con la alcoholización, ¿eh? Parece una cosa sencilla y de hacer en el consultorio, y a veces nosotros entramos con la aguja y decimos, bueno, ponemos 4, sacamos 4. Ponemos 4 y no salen 4. ¿Y qué pasó? Y bueno, ¿y dónde fue? ¿Y entró en una arteria o entró en una vena? Yo la alcoholización la trato a lo mejor es porque yo tengo otras herramientas, ¿no es cierto? Porque yo digo, bueno, le hago un tajito, me entro por la boca y lo puedo sacar. Pero la alcoholización, yo soy prudente. Bueno, nosotros estamos haciendo en el hospital alcoholización, yo ya tengo varios pacientes con alcoholización, sobre todo quistes paratiroideos,
Bien, quistes tiroideos, y tenemos hasta ahora muy buena respuesta. Inclusive ahora en el Congreso de Medicina Interna del hospital vamos a presentar uno de los casos. La verdad que, o sea, con mucho cuidado, se puede hacer y es una muy buena opción y barata sí. a la hora de solucionarle un tema a un paciente, ¿no? Creo que es Mm. es para tenerlo en cuenta. Sí, Inclusive quizás mi las guías experiencia no que yo fue mencioné en todo. la mencionan en los quistes, utilizar la esclerosis con etanol. Ujú. Sí, sí, mirá, vos tenés una mano, Mónica, de muchísimos años de hacer ecografía y de poner agujas y demás, y quizás esa experiencia te ayude muchísimo. En mis manos, las veces que quise alcoholizar nódulos esponjosos o nódulos, nada, tengo no demasiados casos hechos, prefiero otro tratamiento, pero bueno, yo creo que es una cuestión de elección y de experiencia también. ¿Mm? Bien, acá no hay más preguntas. No hay más Bien. preguntas y estamos en tiempo. Y nosotros trajimos unos casos para presentarles. Vamos a dar comienzo a uno de ellos. Ya terminamos. Y ya terminamos, ya los Así dejamos que en libertad para que puedan ir a tomar algo. Pero es bueno que estén. empieza el fin de, algunos trabajamos mañana también, pero No, yo sábado y domingo descanso. bueno, yo voy a comentarles esta paciente que es un caso, digamos, es un caso real, es una paciente de 76 años que consulta en nuestro hospital en el 2014, pero ella tenía un antecedente de una lobectomía derecha en el 65 por patología benigna, nunca vimos la anatomía patológica. Había hecho un breve control después de la cirugía, consulta, porque notaba crecimiento contralateral. Y se palpaba un nódulo de 5 centímetros contralateral del lado izquierdo y tenía voz bitonal. Ella traía algunos estudios, fíjese, el centellograma del año 87, no fue el momento de la consulta, el anterior, la tiroides, el lóbulo remanente bastante homogéneo. En el año 12 la ecografía del tamaño diámetro mayor la refería de 34 milímetros, al año siguiente 40, y tenía dos punciones en el año 13-14, todo esto es lo que ella trajo, ¿no? Y las dos daban sustancia morfa y el diagnóstico como un elemento insatisfactorio. No se veían células tiroideas. La paciente estaba eutiroide. Los estudios que le solicitamos en el hospital. Bueno, acá viene uno de los dramas de las ecografías en los nódulos grandes. Uno debe creer que imaginaron que este era un nódulo de 50 milímetros por 33. Fíjense que las cruces están puestas fuera de la imagen. No le da. Se hace un centellograma y de este nódulo homogéneo relativamente pequeño se ve unas características, entonces, polinodular con áreas hipercaptantes en la inferior izquierda y otras frías, bueno, no captantes. Tengo el informe de la tomografía y ahí hablaba de un aumento del lóbulo izquierdo de 60 por 42 milímetros y describía una suave compresión de la tráquea que estaba ligeramente desplazada a la derecha, todo era leve, en el informe por lo menos, con una proyección leve mediastinal. Y se hizo el examen de otorrino, donde se refería a una parálisis de cuerda vocal derecha que estaba compensada. Ella, bueno, tenía esa voz bitonal como yo les comenté. Bueno, entonces la primer pregunta que nos hicimos es decir, bueno, ¿cuál es la conducta? Bueno, lo que nos preguntamos siempre, ¿qué hacemos? Teniendo en cuenta la edad de la paciente y que tiene
tenía una parálisis de cuerda vocal. Entonces, esta paciente requería más estudios o con los que ya teníamos podíamos decidir un tratamiento. Recordemos que había que definir qué se hacía con 2 punciones insatisfactorias. Y si no requería o si sí requería estudios, ¿qué tratamiento podíamos plantear? El problema es que tenemos acá con esta computadora, hay para hacer preguntas por el chat, pero de No lo acá no podemos, lo podemos sí. ver. Así que alguna de las chicas, no sé, Si no- Inés, Erika, si si nos ven quieren, en el chat alguna pregunta, de paso, o, yo ya le pregunto, o contestación. le pregunto al doctor Damiano, ¿cuál de qué manera? Bueno, esta señora tiene 76 años, está en excelente estado de salud, pero ¿cuál es la, frente a una patología que podemos considerar benigna, si ya hay una parálisis de cuerda vocal y uno piensa en un nódulo con indicación quirúrgica? ¿Cuál es el pensamiento en relación a esa situación en patología benigna? Bueno, claro, es una paciente de riesgo que está en un excelente estado general y está en riesgo su recurrente, su único recurrente, que es el recurrente izquierdo. Eh, Habría que ver los deseos de la paciente, hablar muy bien con su médico endocrinólogo, médica endocrinóloga tratante, eh, y ver si realmente existe la necesidad de cirugía y por qué quiere operarse o quieren que se opere. Tiene 60, 42, hay un suave de compresión, pero eh, por ahí no tiene síntomas compresivos para deglutir, para dormir en la cama. Probablemente esa paciente se puede quedar con ese nódulo. El problema sería si ese nódulo sigue creciendo o hay alguna sospecha de que podría tratarse de un nódulo malo o tener una citología sospechosa a pesar de que tenga una punción negativa o insatisfactoria. Ese paciente se puede operar perfectamente hoy en día con un monitoreo de nervios, con un abordaje lateral, por supuesto con cuidado. Ese nervio se preserva y la paciente podría resolver su cuestión con cirugía en caso de que sea necesario. Bueno, yo soy la médica endocrinóloga que la trata, así que bueno, voy a considerar, este hubiera sido su, con su recomendación, pero le recuerdo que esto fue hace 10 años. Así que bueno, ahora voy a mostrar cómo siguió la historia. No sé si hay alguna pregunta en el chat, Erika. No, no Inés. hay ninguna pregunta. Entonces, vamos a seguir. Yo le repetí la punción, no me di por vencida, pero en realidad como recomendación dice, bueno, 2 punciones insatisfactorias, las 2 habían sido hechas fuera del hospital, pero 2 punciones insatisfactorias es Merecía. sí, pero es muy importante la información que da la ecografía, si es un nódulo sospechoso o no. Si es sospechoso tendría indicación quirúrgica, pero si no es sospechoso, no podría controlar. Pero bueno, lo volvimos a punzar y ahí logramos lo que buscábamos, que era que dijera que tenían Bethesda 2. El nódulo continuó creciendo así, muy lento, entonces como alternativa, yo evidentemente nunca tuve mucho deseo de operarla, pero me planteé darle una dosis de yodo, hice una captación que era baja, como comentó Mónica. Las captaciones en estos bocios multinodulares, eutiroides, sí tienen áreas captantes, pero que en general la captación es baja. Y le indiqué Thyrogen. Me hiciste sentir mal, Mónica, porque vos dijiste que no estaba indicado darlo, así que era mejor no usarlo. Y me entero hoy, 10 años después, pero yo se lo di, conseguí el Thyrogen y le indiqué una dosis de 25, una sola dosis de 25 milicurias, controlando después
¿cuáles eran los síntomas? Ella tuvo un leve dolor, no le di corticoides y un aumento de consistencia. Y en cuanto a eso, en cuanto a lo clínico, pero en cuanto al punto de vista humoral, ella a los 20 días no mostró exacerbación o liberación de hormonas, no se puso hipertiroidea, bajó un poco, uno podría sospechar que bajó un poco la TSH, pero las hormonas estaban, en realidad eran bastante bajas, y 3 meses post-yodo se puso hipotiroidea. Así que el primer efecto claro que yo vi de la dosis fue el hipotiroidismo, no fue muy alentador. Y en la evolución, la evolución es esto, después vino, bueno, ella concurría poco, después vino la pandemia, porque no se alcanza para justificar todo, pero ella tiene su última ecografía, esta es del año 23, un crecimiento evidente del nódulo, sigue siendo un nódulo blando, parece un nódulo coloide, pero ya por ecografía, también acá la ecografía va de un lado al otro, imaginando los límites, pero de 8 centímetros, esta tomografía que se ve claramente el nódulo, la tráquea desplazada, pero la tráquea no está comprimida, que se introduce el nódulo se introduce en el opérculo torácico. Ahora ya la señora tiene 86 años, sigue estando excelente, sin patologías concurrentes, se palpa un nódulo grande y desde el punto de vista palpatorio también impresiona la tráquea desplazada. Ella lo único que refiere, es una pregunta que le quería hacer al doctor Damiano respecto a la disglucia, porque tiene por ahí un poco más marcada la clínicamente es una disglucia, no una disfagia. Y bueno, le hice un centellograma ante la posibilidad de poder darle una dosis, y la verdad que está mucho más desdibujado, pero esto no es que está más chico clínicamente, está diferente desde el punto de vista de lo que capta, y tiene una captación baja. Entonces, las preguntas son, nuevamente, ¿qué hago con esta señora? Bueno, tiene 86 años. ¿Qué conducta? Vuelvo a plantearme la cirugía, la posibilidad de volver a indicar yodo radioactivo o a observarla viendo, bueno, en qué situación esto tendría que dejar de ser una observación, cuál sería el cuadro clínico que haría necesario cambiar de observar a actuar. Bueno, y este es el caso, esto es como yo vi a la paciente. Deja Sí. la placa, la Bien. tomografía. Bueno, A ver, Gabriel. Bueno, estamos con el mismo problema, la señora viva y vital y muy bien seguramente visitando a sus nietos y cocinándoles y saliendo a pasear viajando. viajando y saliendo a pasear con alguna amiga que todavía le quedó. Sí, Eh, también. y como es, y con la pelota en el cuello, que a veces le cuesta tragar las masitas del té cuando son secas. Pero yo, yo todavía, no sé, o sea, tiene 87. La más veterana que operé tenía 93 y un bocio muy grande y que estaba muy bien la señora y le pedía comer. Y salió bien. Eh, Habría que hablar y ver qué quiere ella. Probablemente tenga miedo. Pero también he visto alguna lesión en pacientes mayores que se transformaron en demonios, que se desdiferenciaron y crecieron terriblemente en estos bocios, que ustedes me van a decir, bueno, probablemente no, pero he visto estas cosas que parecía un bocio de larga data que de pronto se transformó en algo horrible. Eh, si la señora está muy bien y quiere sacárselo, se puede operar. Lo más lógico y que van a decir los hijos y los amigos y las amigas que le quedan, que no se toque y que está bien y que ellos ya la conocen así.
Nada. Ella El en tema, realidad no se quiere operar. y Ella, bueno, yo y por le eso, si pregunto, no se hubiera dice, yo operado, quiero seguir viajando. y está Esa muy es su bien, obsesión, es viajar, que es parece muy muy buena. bien, muy Ahora, bien. ¿cuáles serían los signos de alarma? Por ejemplo, usted dice, bueno, de pronto no se desdiferencia o en realidad puede aparecer un foco de porque esto por ahora es algo benigno, ¿no? Pero por ejemplo, buscarle, en la tomografía se ve heterogeneidad, pero no se ven áreas quísticas francas y demás. Repetirle punciones, por ejemplo. Acá, ¿Cuál No, no sería? sé, mi opinión, no, que hay una zona dura o que cambie los síntomas de golpe, No, no pueda tragar bien o pueda claro. empezar con más dificultad respiratoria o deglutoria, o que se ponga duro, que no pueda respirar cuando se acuesta en alguna posición en la cama. Esa es mi opinión. Yo supongo que acá hay mucha gente con mucha experiencia y que por ahí pueden decir alguna otra opinión, ¿no? A ver, vos. yo no sé cómo era el centellograma antes, pero acá se ve, está bien, se ve una zona que es heterogénea, Ibas para atrás. pero ¿para dónde? A ver, ¿qué quiere decir? No sé. A ver, que es más heterogénea. Ahí. Este era el centellograma que ella tenía cuando Bueno, recibió la dosis. Ahora, la dosis terapéutica primera que le diste, lo que hizo fue esta zona hipercaptante, que probablemente hacía que tuviese una, digamos, captación medianamente baja, fue la que le solucionaste con la dosis. Toda esta zona, no sé si se ve lo que estoy marcando, ¿no? Pero toda esta zona fría es la zona del nódulo. Después de esta otra dosis, vamos para el otro lado, ay, ¿para dónde iba? Para el otro lado, para allá. no. A ver, no sé, ponerla como estaba. El nuevo centellograma se ve como que es todo, para mí todo esto es la zona que ella tiene de todo ese nódulo, con una zona que por ahí está un poco más diferenciada ahora y continúa con una zona fría. No está englobando toda la No. tráquea, o sea que en ella se podría haber dado en su momento, ¿viste? Ahora no tiene síntomas, quiere viajar, qué sé yo, no sé si yo haría algo en este momento, pero en su momento, si le diste una dosis y lograste subir la tirotrofina con el Tyrogen, por ahí hubiera insistido en darle otra dosis en un tiempo prudencial, a ver si lograbas achicar un poco más esta imagen, porque es lo que muchas veces se ve. Porque ahora la señora está con un hipotiroidismo tomando Sí. medicación, Sí, toma 50. que no es mucha tampoco, o No, sea pero las que personas mayores sí, es requieren dosis, muy dosis baja. bajas. Pero yo en este momento, la verdad que con lo bien que está la señora, con los 86 años, la dejaría tranquila. No haría más nada en este momento. Y si hubiera algún riesgo en el sentido de que ella note que esta disglusia pasa a una disfagia o que aumenta la sintomatología compresiva, estando ella en buen estado general, no me iría a un yodo, sino que la sometería en un cirujano de alto volumen como el doctor Damiano, se la ofrecería así, con los brazos abiertos. Bien. Me parece que esta sería mi conducta, ¿no? No sé, alguno de los otros que quiera opinar algo. Erika, se me fue. No, Bueno. no, acá estoy, no te... Opino como vos. Bien. Bien, bueno, 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 Y bueno. yo también, la verdad que no, Sí, no haría coincidimos. nada en este momento, salvo el control. El control. Y Perfecto, gracias Alicia. no, por ¿Y alguna otra observación, algún otro comentario? No, estar atentos si progresa el tema de Obstructiva. oclusión. Claro. Perfecto, bien, bueno, perfecto. Bueno, creo que si no hay de los alumnos ninguna propuesta, pregunta ni nada,
como ya estamos en tiempo, yo te había traído unos casos, pero bueno, los vamos a dejar porque ya en honor del tiempo han estado toda la tarde sentados, ya están todos cansados. Así que bueno, gracias por estar con nosotros en este módulo. Vamos a salir ahora y bueno, agradecerles a todos los disertantes que han estado excelentes, como siempre. Gracias por los aportes, por el apoyo y bueno, que los esperamos entonces en el próximo El módulo. 30 de agosto, el 30 de agosto es el próximo módulo, los esperamos entonces. Bien, que es todo de patología nodular maligna, es decir, todos los cánceres. Así que, bueno, gracias nuevamente. Vos si querés decir.